¿Nos escuchas bien, Omar? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos aquí listos y pues muchas gracias por la invitación a esta mesa. Seguramente comentaremos varios puntos pues neurálgicos y muy importantes en el Muy tema. bien. Permítanme introducirles a Omar Espinosa. Es arqueólogo de profesión, docente de vocación y geek por convicción, cofundador de Libreta Negra Material, la elaboración de esquemas interpretativos para la difusión y divulgación cultural, así como la legislación de herencias culturales en México y navegante de redes sociales. El micrófono es todo tuyo. Pues bueno, aquí lo que tendríamos que preguntarnos de inicio sería, pues, si estos grandes teóricos de esta propuesta de los antiguos astronautas es real o pues tiene sustento. Y pues la pregunta, perdón, la respuesta en este caso es bastante sencilla, es no. No por diferentes circunstancias. Hasta este momento, y lo hablo desde la perspectiva de arqueología, no existen evidencias pues que demuestren lo contrario. Y lo que hemos visto, así como lo que acaba de presentar César, pues es una serie de cosas que están armadas o que están manipuladas o distorsionadas. ¿Y por qué se presentan de esa manera? Porque hay muchos intereses de por medio. Habrá que entender la raíz de programas y de investigaciones como alienígenas ancestrales de esta gran cadena estadounidense que, pues bueno, no sé si decirse el nombre, pero pues ya todos sabemos de qué estamos hablando. Además de ese, hay otras iniciativas en redes sociales y canales e incluso que son privados y que requieren una suscripción mensual. Entonces, bueno, ya se imaginan más o menos por dónde va el asunto. Pero vamos a hacer una pequeña línea de trabajo para reflexionar de qué se trata, reflexionar el tema y ver pues de dónde está surgiendo todo esto. Alienígenas Ancestrales es una serie documental que surge en 2010 y que se ha presentado de manera continua hasta la actualidad. Hasta el momento lleva 18 temporadas y pues lo que presenta es una serie de elementos que demostrarían la presencia y contacto continuo de pues civilizaciones antiguas con seres fuera de este planeta. Y bueno, todo esto, discusión explota con la presentación del Congreso Mexicano de Jaime Maussan con sus asociados, diciendo que pues existe la evidencia de seres no humanos o que no pertenecen a la cadena evolutiva terrestre. Entonces, esto, digamos, va conectando un poco los hilos, porque una de las propuestas principales de este programa surge de un libro que se llama Chariots of the Gods de Eric von Daniken, en español le llamaron Recuerdos del Futuro, de 1968. Aquí se empieza a plantear la idea de que existió este contacto y además dejó evidencias. Estas evidencias pueden verse desde dos líneas principales. La primera son los O-Parts, que son estos objects out of time o los objetos fuera del tiempo, es decir, tecnología que no corresponde a el desarrollo social, cultural, tecnológico de esas civilizaciones. Y por otro lado, que además es todavía tiene un terreno aún más fangoso y pantanoso que estos O-Parts, que la perspectiva que tuvieron las civilizaciones antiguas derivó en lo que actualmente conocemos como religiones, y que estos seres de otro planeta, de fuera de la Tierra, fueron vistos como deidades. Y entonces las grandes acciones que tuvieron estos seres para con las civilizaciones antiguas se puede ver a partir de las grandes narraciones mitológicas, y de ahí se construye la religión. Sin embargo, aquí habría que tomar en cuenta muchas cosas. La primera de ellas es que las personas que presentan estas teorías, estos libros y que fungen em, como presentadores y anfitriones de este programa, pues de inicio no tienen las credenciales adecuadas. Y esto sí es un problema. Es un problema no porque los científicos y los historiadores académicos tradicionales no quieran que se cambie la historia o que no quieran que se metan en los campos, sino porque demuestra que no existe una metodología de fondo en la manera de trabajar.
yo les quiero mandar un mensaje a este tipo de personas diciéndoles que la academia o los grupos científicos, la gente que se dedica y que nos dedicamos a la arqueología, a la antropología y a otras ciencias que tienen que ver con el estudio del pasado, no tenemos problema con el trabajo y el cambio o la reescritura de la historia. De hecho, es un dato puntual y es una realidad. La historia cultural, la historia social del ser humano se escribe todos los días, se reescribe todos los días. Y esto lo podemos ver hasta en las discusiones políticas, ¿no? Que si una cosa está ideologizada o no. Nadie en este planeta, así como no hay una persona que no tenga cultura, tampoco tiene o no le hace falta una ideología con la cual va a empezar a ver justamente su realidad como si fuera un filtro. Entonces, el tema de fondo que no existan credenciales es que no hay una metodología de trabajo, no son académicos, y eso se nota cuando uno estudia y ha trabajado y tiene experiencia de campo, porque se ve que no han tenido acceso a los materiales, no han tenido acceso a las investigaciones, no excavan los sitios. Entonces, normalmente se fundamentan con ejemplos que incluso yo llegaría a pensar que encuentran en una búsqueda de Google. Si nosotros vemos las 18 temporadas de corrido, felicidades a quien lo haya hecho, pero si vemos de corrido ese tipo de programas, lo que vamos a encontrar es que normalmente siempre presentan hasta los mismos ejemplos y son con las mismas fotos, con los mismos videos, van y visitan zonas arqueológicas muy conocidas, pero lo hacen como si fuera cualquier persona turista en el mundo. Eso no quiere decir que estén investigando el sitio. En la arqueología hay que ir, hay que trabajar en el campo, hay que excavar, hay que analizar los millones y millones de vestigios que te salen. Y cuando digo millones, es literalmente salen toneladas de material que uno tiene que analizar, sistematizar y a partir de ahí dar conclusiones o dar inferencias respecto a los datos que te están saliendo. Entonces, de toda esta cantidad de materiales, ellos toman objetos que parecen cosas y eso es un dato muy importante. Normalmente sus explicaciones, sus interpretaciones se basan en el análisis de la imagen de cosas. Son cosas que parecen ¿no? Así tal artefacto de no sé qué parece un avión, parece un cohete, parece que es una nave espacial. ¿Pero realmente es eso? Pues no, en realidad lo que vamos a ver es que también en esa parte hay que trabajar con un método bastante particular que es la iconografía y la iconología, y para eso hay que tener un análisis de contextos históricos, sociales y culturales muy denso, que sin duda pues en un programa de 1 hora no se puede realizar. Por otra parte, pues normalmente lo que hacen es agarrar textos antiguos y presentar solamente las partes que les convienen. Es decir, hay una manipulación de la información. Actualmente eso lo vemos hasta en las redes sociales, le llamamos fake news y a partir de ahí hacen esas interpretaciones. Sin embargo, cuando uno lee los textos completos, ahora sí que cuando lee el contexto completo, pues se da cuenta que a veces hasta los textos están hablando otra cosa. El caso más extremo, además de Eric von Däniken, sería Zecharia Sitchin, que él le dio por leer e identificar a Anunnakis por todos lados. Pero si uno lee los textos, que además hoy en día ya es más fácil conseguirlos con traducción porque están en internet, existen bases de datos, resulta que él ni siquiera sabe leer sumerio o asirio. Entonces las lecturas que hacen, pues básicamente se las inventan. Y pues ya para ir cerrando mi participación inicial, yo les comentaría un par de cosas que deben de tomar en cuenta. Esta propuesta de los teóricos de los antiguos astronautas dice en algún momento que las civilizaciones antiguas prosperaron gracias a las enseñanzas que le dieron estos seres extraterrestres a nosotros seres humanos que aparentemente no conocíamos nada de la realidad. Sin embargo, si pensamos eso en diferentes posiciones, hasta políticas o geopolíticas, hemos de ver que existe un colonialismo de fondo, es decir,
a un país que domina a otro y que por alguna razón tiene que enseñarle, entre comillas, cómo se hacen las cosas. Pero no solamente es un colonialismo, es un tremendo racismo respecto a ciertas civilizaciones que no sabían nada y que tuvieron que ser ayudadas, y otras que desarrollaron todo el esplendor cultural e histórico por sí mismas sin que nadie les ayudara, y eso pues no está en duda, ¿no? Sin embargo, les voy a dejar un dato que es bastante impactante para que tomemos en cuenta y consideremos las situaciones que hay detrás. Muchas de las propuestas de Eric von Däniken, especialmente en su principal libro, Chariots of the Gods, y bueno, en otros, por supuesto, están tomadas casi de manera literal de algunas propuestas que se dieron en la sociedad de Thule. Esta sociedad o grupo ocultista en la Alemania entre 1930 y 1940. Esta sociedad de Thule, en ese momento, en los años 30, estaba encabezada por Dietrich Eckart, el mismísimo mentor de Adolf Hitler. Y a partir de ahí, el Partido Nacional Socialismo retoma varias cosas. Por ejemplo, que existió una raza aria que tenía la justificación social, política, cultural y pues hasta biológica de ser la raza suprema del mundo, y con la cual pues le da derecho para dominar a las otras. Esta raza aria se fundamentaba en que eran pobladores originarios de la Atlántida. Si esto les suena, pues es porque varias propuestas de alienígenas ancestrales se retoman directamente de ahí, o de otras cadenas, como ya dije, de streaming privado, que pues sigue trabajando esta línea. Sin embargo, pues ya sabemos cómo acabó este Partido Nacional Socialista alemán, con qué tipo de acciones se toman, y por supuesto el tremendo racismo y colonialismo de fondo. Esto es impactante porque hay que hacer un análisis historiográfico respecto a las propuestas. Así se hace el trabajo intelectual, así se hace el trabajo académico, no solamente presentando ejemplos aislados que mayoritariamente son eso, objetos sin contexto, no como ellos lo presentan, objetos fuera de su tiempo. Y pues hay que pensar en las implicaciones legales y pues el control de pruebas. Ya el cierre sería que en este caso tanto México como otros países tienen regulaciones sobre el trabajo arqueológico en sus territorios. Esto quiere decir que no puede la gente ir y hacer hoyos para sacar cosas nada más porque sí. Lo que están presentando, pues cualquiera que presente vestigios arqueológicos sin un permiso, sin un proyecto totalmente avalado por las instituciones, es ilegal. Hay que tomarlo desde ahí y con todas sus palabras. Es ilegal porque las excavaciones arqueológicas están reguladas en todo el mundo. Países como Perú, México tienen leyes. No es porque queramos esconder cosas, sino porque se está pensando en la conservación de los vestigios arqueológicos, y eso tiene implicaciones legales. En el caso de las pruebas de ADN, carbono 14 y cosas por el estilo, también hay que considerar que se ve que no saben cómo funcionan. El carbono 14 solamente se puede aplicar a componentes orgánicos, y las pruebas de ADN son muy difíciles de realizar. Normalmente se hacen varias pruebas al mismo tiempo, no solamente con una sola muestra, porque el ADN se va degradando y hay que tomarlo con muchas, la toma de muestras se debe de tomar con muchas precauciones. En la manera simplemente que hemos visto los videos de cómo manipulan los artefactos que presentan como evidencia de este contacto, se ve que no existen los protocolos y que evidentemente no tienen el cuidado adecuado, según ellos, que les interesa la conservación de estos objetos. Entonces, bueno, ahí les dejo nada más esas líneas de trabajo y de reflexión. Y sin duda, pues tendremos que seguir observando con cuidado cuando existan este tipo de eventualidades. Ok, muchas gracias. Omar, tú nos dejaste una pregunta para el público, a ver si la pueden mandar ahorita, que sería, ¿por qué nos llama tanto la atención los alienígenas ancestrales? ¿Porque es culturalmente relevante? ¿Por lo que se presenta como evidencia? ¿Porque sale en la televisión? ¿Porque por quienes presentan estas teorías? ¿O porque da respuesta a misterios humanos? Finalmente, a muchos nos llama la atención, algunos de niños, yo recuerdo con la revista Duda, que tomaba todo a pie juntillas
posteriormente empezar a ser un poco más crítico y darme cuenta que muchas cosas que se afirmaban de manera tajante en realidad no había mucha evidencia, y yo creo que ese es un problema. Mucha gente no sabe distinguir cuando alguien está hablando simplemente como para vender un producto o cuando es ciencia. Tenemos un problema con eso. Sí, es correcto. Yo creo que de repente hay que generar un criterio y pues yo hago esta pregunta para ir compilando también datos sobre la perspectiva pública, la imagen pública que tienen estos programas y la relación con la arqueología. Esto es toda una rama antropológica que se llama arqueología pública, que tiene que ver con poner atención a este tipo de fenómenos. Entonces, de repente, quizá nos podremos ir con la finta de que si algo sale en la televisión, pues debe ser real, ¿no? O si existe un libro, también debe ser real. Digo, ya sabemos que estos personajes tienen libros, pero bueno, también habría que leerlos con bastante crítica o al menos estar atentos de lo que se propone. Bueno, ya tenemos las primeras respuestas de la votación. El 50% nos dice porque es culturalmente relevante, que no significa necesariamente que sea real, pero sí lo consideran relevante. Y el otro, por lo que se presenta como evidencia. Yo creo que ahí tenemos un problema de pensar que todo lo que se presenta en un canal comercial es evidencia cuando sabemos que se omiten muchas cosas. Yo más de una vez he leído, por ejemplo, historias de gente que se presentó en alguno de estos programas, y a la hora de ver la edición en cuenta que se omitió mucho de lo que dijo o simplemente se recortó. Así que creo que ahí tenemos un gran problema.